clase del día de hoy. Una recomendación que quiero hacer antes de continuar es que, bueno, anterior clase no me he dado cuenta que se había cortado el internet, no sé los motivos, estaba lloviendo por acá. El día de hoy no sé qué está pasando, si es un error por todo el barrio que vivo, pero por favor, si se corta la presentación o pasa algo, no se salgan de la sala o si se corta o algo, vuelvan a ingresar. Mi clase anterior a esta, he tenido 3 cortes, he tenido que volver a entrar 3 veces, por favor. Entonces, eh, bajo esa premisa, y si pasara algo se corta, es que es un problema que está pasando desde toda la tarde. He estado así con mi conexión y bueno, es un problema de fuerza mayor que está pasando hoy día. Ok, por favor, bajo esa premisa que les estoy diciendo ahora, vamos a tomar los recaudos convenientes o los recaudos necesarios para que no tengamos problemas. ¿Ok? Inge, buenas noches. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a repetir la clase anterior porque yo pensé que iba a subir el video o algo así. Es que se ha generado un video de 10 minutos. No se había cortado todo. Bueno, ya, entonces yo creo que vamos a repetir. Sí, me dijeron que vimos, bueno, no es que vimos, es que ustedes tenían la presentación o habían visto hasta sistemas complejos, pero no sé si es verdad, o sea, quiero saber en qué parte se han quedado o en qué parte se cortó. Porque yo he seguido la clase hasta casi finalizar la presentación y cuando he vuelto del PowerPoint al Meet no había nadie, estaba cortado todo y ese ha sido el problema. Sí, estábamos en esa parte, Inge, así que depende de usted si vuelve a repetir o de ahí nomás, no pasa nada. A ver, voy a abrir el PowerPoint. En realidad sería complejos, es desde relaciones simbióticas, creo, si no me falla la memoria. Hasta aquí, ¿no? Hola, o sea, cortó otra Yo vez. me, yo me acuerdo que era ahí, pero no sé qué dirán los demás. Si quieren más antes o después, no sé. A ver, nos pondremos de acuerdo para ver un cachito. Podríamos ver desde sistema, ¿no? Entonces empezaremos acá, para recordar un poquito lo que es la definición de sistema, las partes del sistema, ¿ok? A ver, cuando hablamos de sistemas, para hacer un poquito de memoria y refrescarles un poco la memoria, ¿cuál es la definición o cuál es la definición que se trabaja o la definición que ustedes tienen que tener en cuenta para saber de lo que es un sistema? La definición de sistema es un conjunto de partes que trabajan relacionadas entre sí. O sea, no significa que todas, sino todas trabajan haciendo algo, pues el relacionamiento puede ser de diferentes tipos, pero lo que sí, todas tienen un fin en común. ¿Qué significa que tienen un fin en común? Buscan algo en común. Todos trabajan para algo, ¿ok? El ejemplo que les puedo dar, o el ejemplo clásico que se les puede dar, es la universidad. Es un sistema. Si bien es un sistema complejo, es un sistema grande, no lo haremos tan grande, algo más pequeñito, la carrera. La carrera de ingeniería de sistemas consta de 55 materias. Dentro de las 55 materias están divididas por secciones, el área de matemáticas, el área de sistemas, el área de industrial, el área de metodología y todo lo demás. Todas las materias no trabajan, no son de manera correlativa, por eso hay áreas de especialización y áreas de trabajo. Pero sabemos que las 55 materias que tenemos están trabajando y tienen el objetivo en común de sacar un ingeniero de sistemas. Ese es el objetivo en el cual trabajan las 55 materias. ¿Cuáles van a ser nuestras entradas? ¿Cuáles van a ser nuestros procesos? ¿Y cuáles van a ser nuestras salidas? Las entradas son todos los alumnos bachilleres. ¿Por qué? Porque es el requisito mínimo que se necesita para poder ingresar a una carrera universitaria y en este caso la carrera de ingeniería de sistemas. Son los bachilleres, pero ¿cuáles son las condicionantes de estas entradas? Ay, perdón. ¿Cuáles son las condicionantes? Las condicionantes en este caso son los bachilleres que hayan vencido el examen de ingreso. Porque no solo basta con ser bachiller, hay que ser bachiller, pero hay que vencer el examen de ingreso a la facultad.
Entonces, esa es nuestra entrada. ¿Cuál va a ser? Voy a poner pluma. ¿Cuál va a ser nuestros procesos? Nuestros procesos van a ser las 55 materias. ¿Por qué digo 55 materias? Porque son las 55 materias que están en su malla curricular. Si ustedes no vencen las 55 materias, pueden tener su tesis de grado, su tesis de grado, su proyecto de grado terminado, pero un requisito para poder defender y ser ingeniero es vencer las 55 materias y posteriormente defender su proyecto de grado. Entonces, si se dan cuenta, el proceso es integral, donde se ve absolutamente todo. En nuestro caso particular, las 55 materias. ¿Cuál va a ser la salida? La salida va a ser un ingeniero de sistemas. ¿Es la única salida? Sí, es la única salida porque es el producto final. Pero dentro de esta salida hay varios perfiles que puede tener un ingeniero de sistemas. ¿Qué significa? Esos perfiles se van a definir en las últimas materias de sus últimos semestres. Prácticamente se ve, si la memoria no me falla, en octavo, noveno y décimo semestre con sus selectivas, ustedes ya se ven un poquito orientados hacia qué lado quiere. ¿Qué significa? Solamente lo que es el desarrollo de software pueden especializarse con las selectivas que hay. ¿Pueden ver algo de desarrollo de software con telecomunicaciones? Pueden ver. ¿Quieren especializarse solo en redes y telecomunicaciones? Hay las materias selectivas. Entonces, si bien todos van a ser ingenieros de sistemas, o el producto que vamos a tener, o la salida que vamos a tener del sistema que se llama carrera de ingeniería de sistemas, tienen diferentes perfiles para salir, pero la esencia o el objetivo mayor es solamente sacar ingenieros de sistemas, ¿no? No estamos sacando ingenieros industriales, no vamos a sacar ingenieros químicos, es ingeniería de sistemas. Entonces, el sistema se llama eso. Ahora, la pregunta del millón que mucha gente se está preguntando. Si nos acordamos, y lo voy a hacer acá, si nos acordamos de lo que habíamos visto en la anterior clase, la definición de sistemas es esta. Aquí tienen entradas, procesos, salidas. Pero también hay un flujo, ojo, fíjense dónde estoy colocando la flechita, hay un flujo que es acá. ¿Por qué la flecha viene desde acá? Y esto se llama retroalimentación o feedback. Viene ahí porque se puede hacer retroalimentación, no de todo lo que sale. Un ejemplo, ¿dónde vamos a hacer retroalimentación en un ingeniero de sistemas? Puede ser en lo que es posgrado, ¿no? Pero eso ya es con el producto final, posgrado. Pero vámonos a extrapolar algo más chiquitito dentro del mismo sistema que es la carrera de ingeniería de sistemas, que son sus materias. Como son 55, esto puede ser parte de su materia, una materia de las 55. No interesa cuál, pero es una materia. ¿Qué es lo que se analiza? Se analiza lo siguiente. Si todos los alumnos aprueban, está pasando algo. Se hace un análisis. No es un análisis muy complejo el que se realiza cuando todos aprueban, porque hay que ver el tipo de materia, el contexto, cómo se ha evaluado, todo eso. Pero hay otro aspecto completamente diferente que es el que se puede analizar, que es si todos los alumnos pasan por el proceso de retroalimentación. ¿Qué significa? Han reprobado la materia y tienen que volverla a cursar. Entonces ahí salta una pequeña alarma. ¿Por qué una pequeña alarma? Porque si bien, de acuerdo a los indicadores, hay un porcentaje estimado que se saca de acuerdo al comportamiento de las materias, o sea, se saca un porcentaje de aprobación y de reprobación en global. De las 55 materias se saca un indicador que dice, ok, el promedio medio, o sea, o la media, es un tema estadístico que ustedes ven, la media que se tiene en la aprobación de materias es 55 o 60%. Me estoy inventando, no soy autoridad, por eso es que no sé el número real, no me estoy inventando. Puede ser un 55%. Pero salta una pequeña alarma cuando se ve que no existen salidas y si no hay solamente retroalimentación. ¿Qué significa? Que ahí está fallando algo. Está fallando el docente, está fallando el estudiante, está fallando el método de enseñanza, está fallando el método de evaluación, está fallando cómo se presenta el contenido, cómo se desarrolla la materia, cómo se aplica la materia,
todo eso. Otro indicador que puede existir dentro de ese subsistema, que se llama materia X, una de las materias de las 55, es que gran parte o la mayoría de la materia, perdón, de los alumnos que están en la materia retiren la materia, tengan abandonos. Por ejemplo, yo soy docente titular de cálculo 1 y hay un análisis que se hace en cálculo 1 que es el índice o el porcentaje de abandonos. ¿Qué significa eso? Que el abandono significa que los estudiantes no están viniendo, no están rindiendo, no se presentan a los exámenes, porque abandono es cuando no se tienen notas de exámenes. Como sabrán, no hay asistencia en San Simón. Entonces hay un indicador que nos indica algo que tenemos que ver, investigar, algo que está fallando o hay alguna falencia que se tiene, ¿no? Entonces, todos estos subsistemas y sistemas son sujetos a análisis de acuerdo al comportamiento. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿O qué es lo que se tiene óptimo? Que todo lo que entra sale la misma cantidad. Por ejemplo, en San Simón, ¿por qué la matrícula sigue subiendo, subiendo, subiendo? Porque cada vez entran más estudiantes y cada vez se titulan menos estudiantes. Entonces ese sistema está teniendo algún problema. Desde mi punto de vista se llama anquilosamiento, que hay algo que está anquilosando el sistema ahí adentro. Bueno, tengo mi posición, pero no estamos en eso, que está haciendo el problema. Cuando yo era estudiante, en mis épocas del año 98, cuando ingresé a la universidad, éramos alrededor de 35.000, 36.000 estudiantes. Cuando yo me he titulado el año 2003, éramos ya 49.000 o casi 50.000. De ahora, de esa fecha ahora, a la actualidad, creo que ya estamos rondando los 90.000 estudiantes. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos estudiantes que se están titulando, pero cada vez hay más métodos de titulación. Ahora bueno, en mi época solo había tesis, proyecto de grado, y estaban haciendo las adscripciones y todo eso. Ahora hay tesis, proyecto de grado, adscripción, trabajo dirigido, PETAM, pasantía, examen de grado, excelencia académica, rendimiento académico. Son las 9 que me acuerdo en este momento y cada vez hay más. Pero pese a eso hay un problema en los titulados. Entonces, de esa manera se va analizando el comportamiento de un sistema. ¿Qué es lo que entra? ¿Cómo se procesa? ¿Y qué es lo que sale? Y para mí, cualquier sistema, ya sea en ciencias de la computación, administrativo, personal, absolutamente cualquier contexto, es la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, bueno, no hay nadie. Entonces, continuamos. Veamos las entradas. Dentro de las entradas hay varios tipos, ¿no? Son lo que ingresa el sistema, que pueden ser de diferentes formas. Recursos materiales, recursos humanos, o lo que ahora existe a un montón, que es información. Por eso es que a mayor cantidad de información ha salido una nueva tendencia y otra nueva área de las ciencias de la computación, que nació primero con minería de datos, después data warehouse, que es una combinación entre minería de datos para la toma de decisiones, y lo más grande ahora, que es el big data, ¿no? Entonces son varios tipos de entrada que se tiene en serie, se tiene de manera aleatoria. Ustedes saben que en serie se trabaja con dos filosofías de trabajo que ya han debido ver, supongo, en investigación de operaciones. Se tiene en estructuras de datos, también han tenido que haber visto en segundo semestre. Se trabaja con pilas y colas, listas. Hay dos filosofías que son la FIFO y la LIFO, ¿no? La FIFO es la first in, first out, la primera en entrar, primera en salir, que esa es en realidad una cola común y corriente, y la LIFO, que es last in, first out, que es la pila, que es la primera en entrar, la última en salir, ¿no? Entonces, de esa manera. Y la retroacción o la retroalimentación, que como les había dicho en un momento, no es el 100%. Si esto es el 100%, hay un error, hay algo que analizar, porque es ilógico que algo se vuelva a realizar. Y esto me voy a un ejemplo clásico. Si ustedes están en un sistema que elaboran autos, se imaginan que todos los autos que salgan sean defectuosos y tengan que volver a fábrica
y volver a revisar, sería pérdida de tiempo, pérdida de recursos y en la cadena de producción hay algún error. Y en cualquier tipo de procesos hay eso. Vámonos a un ejemplo de nuestra área, un sistema contable. ¿Qué pasa si el balance de gestión, balance de apertura, balance de gestión y balance de cierre está mal? El contador cada vez que ve está mal, entonces tiene que revisar. Entonces el sistema contable no sirve, porque si todo se hace al 100%, está mal. ¿Dónde se puede tomar en nuestra área como algo salvable, algo corregible y todo lo demás? Es en la parte de reportes. ¿Qué significa? Que todo el procesamiento esté correcto y hay algunos problemas en los reportes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí salvable, se puede ver qué está pasando y otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. Y bueno, hay que darse cuenta. Dentro del proceso, el proceso, su definición es lo que se encarga de transformar una entrada en una salida. Hay que ser conscientes de que se tiene que transformar. Esta palabrita es la que nos da pie a la definición del proceso. Si la información, el recurso, la materia prima que ingresa sale exactamente igual, el proceso está mal. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que transformarse. ¿Ok? Ejemplo, si ustedes meten en una calculadora 2 más 2, les tiene que dar como resultado 4. Si ustedes después de colocar 2 más 2 colocan enter o igual y les sigue saliendo 2 más 2, ese proceso no sirve. Ese proceso está errado, ese proceso está mal. Tiene que transformarse en algo. Lo primero que se tiene que ver es que se transforme a algo diferente de lo que ha ingresado. Dentro de esa transformación puede estar algo bien o algo mal. ¿Qué significa? 2 más 2 puede salir 5 o puede salir menos 1 o puede salir 4. Entonces tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando para que salga algo mal o si está saliendo correcto, ver y seguir haciendo pruebas para que salga absolutamente todo correcto. Y tenemos que tener ese cuidado. Dentro del procesamiento hay algo que ustedes van a ver un poco más adelante que se asemeja a las pruebas, que son las de caja blanca, caja negra. En caja blanca es cuando conocemos el proceso entero. Y la de caja negra es cuando desconocemos el proceso, pero tenemos algo afuera. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero, caja blanca. Cuando conocemos cómo se realiza el producto. Caja negra cuando tenemos el resultado. Ejemplos. La de caja negra es cuando tenemos un sistema contable y nos toca utilizarlo. ¿Por qué se llama caja negra? Porque solamente vamos a introducir datos, vamos a trabajar introduciendo datos y vamos a trabajar con las salidas. ¿Qué significa? Que no conocemos la parte contable. ¿Cuándo se convierte este problema de caja negra en uno de caja blanca? Cuando desarrollamos el proceso. ¿Qué significa? Tenemos que desarrollar un sistema contable. No significa que nos tenemos que volver contadores, sino que tenemos que, y ahí empieza a trabajar la transdisciplinaridad que les había comentado hace tiempo, pero no sé si me escucharon, si es que se cortó, es que tenemos que trabajar con diferentes áreas. ¿Por qué diferentes áreas? Porque no tenemos que volvernos contadores. Imagínense volver a estudiar otra carrera para poder desarrollar un sistema contable. Si nos piden un sistema de administración de citas médicas, no, tendríamos que aprender la parte de administración. Si nos piden hacer un sistema médico, tendríamos que volvernos médicos, ¿no? Es algo completamente ilógico. Entonces, trabajamos en el proceso. ¿Con qué? Con profesionales que estén de nuestro lado y conozcan. Pues en ese momento, algo que era caja negra se vuelve caja blanca. Y viceversa, ¿no? Algo que nosotros conocemos, entregamos a otras personas y utilizan nuestro producto. Bien, vámonos al tercer proceso, que es la salida, que son el resultado de nuestro sistema después de procesar. Volvemos a eso, ¿no? ¿Qué cosa? A las entradas. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos tener como salida un producto, algo establecido. El producto puede ser también información o lo que yo digo o lo que yo muestro. Información en diferentes formas. Esto es un poco manual, ¿no?
El producto se interrelaciona, una red, qué sé yo, a ver, sus proyectos de grado básicamente, como les digo yo, siempre están situados en esto. Ustedes piensan algo, transforman algo y los representan en diferentes formas de acuerdo a la necesidad y al contexto. Otro producto es, por ejemplo, hasta bueno, la clase anterior a esta es metodología y planificación de proyectos de grado. Hay uno de sus compañeros que está tratando, bueno, que ha decidido hacer y está analizando cómo hacer un cableado, el diseño de un cableado estructurado, desde el backbone con fibra óptica, la red de distribución, el equipamiento y todo eso, y la configuración, los tipos de servicios que tiene que haber, la segmentación de la red y todo lo demás. Entonces, ese es un producto que se va a tener, un diseño de una red estructurada desde la parte física hasta la parte lógica, que es la configuración de equipos y el diseño de la red, ¿no? ¿Por qué digo backbone? Porque es un edificio en el cual está haciendo y tiene que haber necesariamente fibra óptica en el backbone. En la red de distribución, UTP común y corriente, ¿no? Eso. Luego de las características, ustedes han visto, tenemos que ver todas las partes que tiene, que son 5, el objetivo del el sistema, el ambiente, los recursos del sistema, los componentes y la administración. Estos 5 elementos del sistema se los aplica en todos los ámbitos y son las partes, desde mi punto de vista, y siempre lo comento y les digo a todos, son las partes que llevan, o son las pequeñas partecitas que nos llevan a trabajar en un sistema y nos ayudan a modificarlo. Crear mesa, en este caso el objetivo va a ser nuestro ambiente tiene que ser una carpintería. Si yo quiero crear una mesa de madera, no voy a ir a una cerrajería, sería ilógico. Tengo que ir a un ambiente que es el correcto, el adecuado, que me va a ayudar a desenvolverme. No significa que en otro ambiente no se va a poder hacer, se va a poder hacer, pero con cierto grado de dificultad, ciertas cosas. ¿Cuáles son mis recursos? Van a ser mis herramientas, las adecuadas, ¿no? No voy a usar una soldadora, no podría hacer nada con una soldadora, un soldador en arco, oxígeno arco, o sea, diferentes cosas, no tengo que usar las herramientas correctas. Luego tengo componentes que si un carpintero no podría hacerlo. Bueno, se puede hacer, pero un carpintero lo hace en menor tiempo y nos da un producto de mejor calidad. Siempre pongo este ejemplo porque puede ser que yo me anime a hacer eso. Puedo hacer una mesa, no voy a hacer pero de la calidad que va a hacer el arquitecto, que es esta calidad, y tampoco lo voy a hacer en el tiempo que lo va a hacer esta persona que está especializada en eso, ¿no? Un albañil, por ejemplo. Va a ser una mesa, pero va a ser rústica y no va a ser y va a tardar mucho más tiempo. Entonces tenemos que ver dónde se va a realizar. Y la administración del sistema, que es en este caso el plano. ¿Por qué el plano? Porque cuando hablamos de administración tenemos que hablar y también tenemos que darnos cuenta del mantenimiento que tiene que tener este sistema. ¿Qué significa? Que un sistema que ustedes vayan a desarrollar, si no se encuentra documentado, va a ser completo, no es completo, va a ser muy difícil de brindar mantenimiento. Pero si ustedes siguen buenas prácticas de documentación del código fuente, de la infraestructura, cómo está administrada la infraestructura por detrás de la aplicación, cómo está administrado y documentado el código fuente, el sistema de administración y de soporte del sistema va a ser, no digo sencillo, sino va a ser más fácil de que si no existe, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas de documentación? Cuando uno declara una variable, tiene que declarar una variable de acuerdo al contexto en el cual está trabajando, tiene que decir qué procesos están realizando, las librerías que están utilizando, y los pedazos de código que tienen que estar definidos y de indicar qué es lo que hace, con qué tabla de la base de datos se conecta, cómo se está trabajando, cómo se está procesando. ¿Para qué? Para que la parte de mantenimiento y soporte tienen que grabarse en su cabeza, no siempre, muy pocas veces la realiza la persona que ha hecho el desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta también eso, porque primero, podemos ser nosotros los desarrolladores, pero también en el transcurso del tiempo podemos llegar a ser los que vamos a dar soporte. Entonces tenemos que tener en cuenta y verlo de ambos lugares, no solamente de un solo lado, sino de ambos lados, ¿no?
Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que ver. ¿Ok? Continuamos. Las relaciones. ¿Cómo se van a relacionar nuestros, eh, nuestros elementos que están trabajando ahí? Son los enlaces que vinculan entre sí los objetos o subsistemas que componen un sistema complejo. ¿Qué significa? Que no es uno a uno, puede ser uno a muchos, como ya no haber base de datos, las relaciones que existen entre tablas, o la generalización, que bueno, le llamo generalización porque lo que yo les digo es que casi siempre se maneja muchos a muchos. ¿Qué me brinda la relación muchos a muchos entre los subsistemas? Que en cualquier momento se puede incrementar o se puede decrementar la relación que existe entre los elementos. ¿Qué significa? Que podemos aumentar y crecer o decrementar ciertas funciones o podemos explotar. Cuando yo digo, bueno, cuando yo me estoy refiriendo a la parte de explotar, estoy viendo la forma de que un subsistema ya está creciendo demasiado y va a tener que convertirse, bueno, por necesidad, por mantenimiento y todo lo demás, se convierte en dos o tres o cuatro, no, por eso se llama explotar, subsistemas para poder tener un mejor mantenimiento y mejor desarrollo. Donde existen tres tipos de relaciones. La primera es la relación simbiótica, que es en la que dos sistemas deben estar conectados, puesto que no pueden sobrevivir solos. Pongo el ejemplo de animales herbívoros. Un animal herbívoro no se va a volver carnívoro, tiene que existir el animal y su alimentación, ¿no? Solamente la vegetación puede ser que viva un poco más que los animales, pero al final no se va a poder dar. Luego está la sinérgica, que es aquella que no se obligan, pero resulta de mucha utilidad para el momento en el que los sistemas se relacionan. Esto lo puedo extrapolar a lo que ustedes conocen como sobrecarga de funciones, donde ven elementos y estructuras de datos, cuando esto generalmente se ve cuando se ve recursividad. Entonces es una relación sinérgica de orden. Y por último está la relación superflua o la relación superflus que la llaman en los libros, ¿no? Que son las que repiten otras relaciones. Las mismas aumentan la posibilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no solo una parte. ¿Dónde se puede ver y dónde se trabaja este concepto, este conceptito de relación superflua? Básicamente puede ser también sobrecarga de funciones, pero viéndolo un poco en infraestructura, se ve en la alta disponibilidad de redes y en alta disponibilidad de servidores. ¿Qué significa? Cuando se habla de alta disponibilidad se está hablando de varias cosas. La primera, alta disponibilidad, podría ser en servidores y redundancia de información, que es lo que tiene cualquier empresa grande que trabaja. A ver, yo he trabajado 4 años en la corporación ENDE y he administrado los 7 data centers que hay y se tenía redundancia. ¿Qué significa? Que ELFEC tiene su redundancia en Cochabamba y tiene una redundancia en La Paz. De La Paz tiene doble redundancia, 2 en La Paz y 1 en Cochabamba, y así sucesivamente todas las otras. ¿Qué significaba? Que teníamos una alta disponibilidad en fibra óptica, 2 conexiones diferentes de 2 lugares físicamente diferentes, con 2 empresas o 2 operadoras diferentes. Eso es en data center para información. También teníamos redundancia en redes, que significaba que teníamos un doble enlace. Si bien no era del mismo porque era muy elevado, teníamos un backup que podía ser onda portadora, podía ser radioenlaces, podía ser fibra óptica, o en el último de los casos que hemos optado por enlaces satelitales. Si bien no te da la misma prestación que tenemos con la red original, pero te ayuda a tener un enlace para poder seguir funcionando. La idea es que la lógica del negocio no tiene que eh, parar, ¿ok? Entonces tiene que continuar, ¿ok? O sea, no tiene que romperse nada de eso. Luego, comunicación básica que se sugiere que sea por fibra óptica. Y si como la fibra óptica y los conectores son caros, se trabaja con cable apantallado, bueno, hay un montón de cosas, de acuerdo al contexto, ¿no? Luego tenemos foco de atención o límite de interés.
que es cómo se podría delimitar. O sea, aquí viene lo que se le llama en metodología y planificación el alcance. ¿Qué significa determinar límite? Algo que siempre le sugiero a todo el mundo, no importa el contexto en el cual ustedes estén trabajando, es que tienen que responderse dos preguntitas bastante sencillas para poder desarrollar el análisis, la implementación y el producto final que ustedes desean realizar, sin importar el contexto. Porque la teoría general de sistemas se aplica a todos los contextos, no es propio de una sola área o ciencias de la computación, es para absolutamente todos los contextos. ¿Qué significa? Que tenemos que responder dos preguntas. La primera es, ¿qué se va a hacer? ¿Y qué es lo que no se va a hacer? Eso te define el límite, ¿ok? En todo. ¿Qué significa? A ver, que yo no voy a tener doble redundancia en switches de core o en servidores. ¿Por qué? Porque es carísimo. Solo ciertas empresas pueden hacer lujo a la soft, tienen redundancia, tienen dos data centers, es carísimo. Ende, que es la segunda corporación más grande de Bolivia, luego está Yacimientos, que tiene, eso sí tienen triple redundancia, porque es un sector que maneja mucho dinero, muchos recursos, luego está el sector minero, bueno, así. Entonces, se responden esas dos preguntitas en todo, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, ¿no? Entonces, esos aspectos fundamentales es la determinación del contexto, porque todo depende del contexto, la determinación del alcance del sistema que intercentra el contexto, básicamente es otras dos después preguntas que les había dicho. Si ustedes vieron esto, les decía, ¿no? En este caso, esto es un metal que está fundido, que básicamente cualquier metal se funde arriba de los 1000 grados centígrados. Y lo que les decía, ¿no? Si no se tiene este instrumento para poder volcar esta bandeja donde está el metal fundido, se queman las manos, no podrían tocar. Si no tuvieran este mandil de protección, si pasara algún accidente, se podría morir el empleado. Si no tuviera esta mascarilla con este tipo de protección, se quedaría ciego. Entonces, todo depende del contexto. Si ustedes van a trabajar con, qué sé yo, con agua potable, no es necesario que tengan eso, lo máximo que van a hacer es mojarse, ¿no? O sea, todo depende de esta palabrita que se llama contexto. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un sistema de administración, por ejemplo, para una tienda de zapatos, no es muy grande, el contexto no me permite o el contexto no me dice que tendría que yo necesitar una aplicación web y que todo lo demás. Si es una tienda muy pequeña, no tiene sucursales, no tengo que pensar en sucursales. Tal vez pensar un poco en el código cómo se ampliaría, pero en el caso que se tiene una proyección de que no va a haber mucho crecimiento, entonces no se tiene que pensar. A diferencia de un banco nace incluso por normativa ASFI, te pide que tengas cierta cantidad de sucursales, un mínimo, creo que son dos sucursales, ¿no? Una central y dos sucursales. Entonces ahí tienes que tener un sistema con una base de datos distribuida que permita trabajar con diferentes sucursales. Esas sucursales por normativa, ya sea todo lo que es ASFI, todo lo que es la AE, la Autoridad de Electricidad, la de hidrocarburos, te obliga a que tengas redundancia en tus enlaces, no puedes dejar de funcionar. Por eso cuando dicen el sistema se ha caído o el sistema se ha cortado, gran parte de las veces es mentira. Eh, les digo eso porque yo he visto eso, que las cooperativas que cobran o los bancos que cobran servicios no les da la gana de seguir atendiendo, es por eso los sistemas no se cortan y todo lo demás. O sea, hay un montón de cosas y factores que se ven, ¿no? O sea, yo les digo por la experiencia que tengo de dar servicio a sistemas de cobranza del sector eléctrico, ¿no? Que era con terciarios y todo lo demás. Entonces tenemos que distinguir nuestro sistema y dejar todo lo demás por fuera, todo lo que no se necesite. ¿Ok? Y eso nos da el análisis. ¿Y qué nos va a dar la respuesta a todo esto? Las dos preguntitas que les dije. Bueno, son dos preguntas con n respuestas. ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Qué no va a hacer?
Cuando ustedes les pregunte a alguna persona, ¿por qué dices que no va a hacer esto? Entonces se responde una tercera pregunta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Y el por qué. ¿Por qué no hace y por qué hace? ¿Ok? Entonces, eso siempre tienen que tener en cuenta. Luego está el rango. Se llama rango o jerarquía, que es lo que nos va a marcar a nosotros con claridad un indicador que existe entre los subsistemas de nuestro microsistema. ¿Qué es un indicador? Un indicador es algo que se puede, ojo, esto tiene que grabarse en su cabeza. Un indicador es algo que se puede medir, es algo cuantificable. El ejemplo que les daba yo de los titulados o de las personas que ingresan. Cada vez se ve el comportamiento. A ver, el boom de la carrera de ingeniería de sistemas se dio entre el año 2000, el problema de Y2K, bueno, parece que si fuera viejo, ¿no? Con el problema de Y2K, y la transferencia de todo lo que era manual a la automatización. ¿Por qué les digo el boom? Porque la carrera de ingeniería de sistemas entre el 2000 y 2002 llegó a tener hasta 5.500 estudiantes. Estábamos equiparando a la carrera de ingeniería civil. Si ahora ustedes ven la matrícula que existe en ingeniería de sistemas e informática, no pasamos de los 1.600 o 1.700 alumnos, ¿no? Y va decreciendo. ¿Cómo nos damos cuenta de ese comportamiento de los años? Es básicamente con un indicador. ¿Qué indicador? Como dice acá, ¿no? Lo que existe entre los microsistemas y de los subsistemas. No se olviden que la carrera de ingeniería de sistemas es un subsistema de la Facultad de Ciencias y Tecnología. La Facultad de Ciencias y Tecnología tiene alrededor de 17.000 estudiantes. Dentro de los 17.000 estudiantes se hace bueno, no es que se hace, es algo verídico. Se ve la cantidad de estudiantes que existen por carrera. La que mayor cantidad de estudiantes y matrícula tiene es la carrera de ingeniería civil, en la que mayor demanda tiene, ¿no? Entonces se ve cuál es el comportamiento, si alguno va creciendo, decreciendo, y se ve dos cosas fundamentales, por eso se llama rango. Y si ustedes se ubican y se acuerdan de lo que era la materia de cálculo 1, el rango es la parte de un eje coordenado que se ve de acuerdo a tu universo. En el caso que estamos analizando nosotros la matrícula estudiantil, estamos viendo cuándo sube, cuándo baja, y se tiene que ver por qué está subiendo, por qué está bajando. Algo muy específico que se encontró a través de una pequeña investigación que se hizo en la ingeniería civil. ¿Por qué todo? Bueno, no es porque todo. ¿Por qué la gran parte de los estudiantes nuevos ingresan a ingeniería civil? Es porque había una temporada que el gobierno invertía en infraestructuras o en las macroinfraestructuras grandes y se necesitaba. Llega un momento en el cual la oferta de profesionales del área de ingeniería civil quedó sumamente reducida en relación a la demanda que se necesitaba. Se tenía que importar, bueno, no importar, se tenía que traer profesionales de afuera de Cochabamba acá, luego se llevó a las partes de las hidroeléctricas. Otro problema que había, no había muchos ingenieros hidráulicos, se tuvo que traer del exterior. O sea, les hablo del sector en el cual he trabajado, que es el sector eléctrico, ¿no? Entonces se ven esas falencias. Yo que he estado a cargo del área de tecnologías de información, me he visto en la necesidad de traer ingenieros de sistemas y telecomunicadores de La Paz. No se daba abasto acá, entonces esas son las principales cosas que hay que tener cuidado y darse cuenta con un indicador, ¿no? Entonces, esto para hacer referencia a un sistema de bajo nivel no ha de tener los mismos modelos o métodos de uno de alto nivel. La respuesta a todo esto es lo que habíamos visto la palabrita de hace rato. Es el contexto. Todo lo que se va a analizar, todo lo que se tiene, todo depende del contexto. No podemos estar exentos de lo que es la contextualización de lo que estamos trabajando. ¿Ok? Siempre tenemos que partir de eso, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Atributos y variables. Es un atributo, es cuando se define el sistema tal como lo conocemos y observamos. En pocas palabras está lo que nos define, cuáles son indispensables y cuáles son
indispensables. Siempre coloco este ejemplito. A ver, un atributo definidor que es indispensable de nuestras computadoras con las que trabajamos todos los días es la memoria RAM. ¿Qué significa que sea la memoria RAM? Nuestras computadoras, si nosotros sacamos las pastillas de memoria RAM, dejan de funcionar. O sea, ni siquiera encienden, ¿no? Ahí está el problema. Entonces es algo sumamente indispensable, o como un disco duro, o como un procesador, o una placa madre, que es algo peor. Entonces deja de funcionar o es completamente imprescindible. Mientras que un atributo concomitante son todos los atributos irrelevantes. Por ejemplo, las webcams. Si nuestra computadora no tiene una webcam, podemos seguir utilizando, podemos seguir produciendo todo lo que producimos. O en el otro caso, tenemos una webcam, pero se nos arruinó. Qué sé yo, le entró agua, se cayó, no sé. ¿Será que nos limita algo la webcam? Si es una videoconferencia cara a cara, sí. Pero si es el resto para producir y funcionar un equipo de computación, no es completamente irrelevante, ¿no? Si tenemos o no tenemos, no existe ningún problema. Entonces, ese es un atributo concomitante, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta. Ahora, las variables, como su nombre dice, es el proceso interno que se desarrolla sobre la acción, interacción y reacción de los atributos. Si nosotros nos ponemos a pensar el significado de lo que es una variable, lo primero que podemos echar mano es de las matemáticas. ¿Qué es una variable? Es algo que, como su nombre dice, va a variar, ya sea en el tiempo, va a variar en su comportamiento, va a variar en su valor, o sea, por eso es variable. Puede cambiar en cualquier momento, o sea, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, podemos tener un control de eso cuando trabajamos. Entonces, como dice eso, no todas las variables tienen un mismo comportamiento. Ahora, si una variable permanece estática frente a una situación determinada, esto se conoce como parámetro, deja de ser variable. ¿Ok? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Variable es que cambia. Por eso les digo, no sé si cambia en el tiempo, no sé si cambia de acuerdo a ciertas condiciones. Tenemos que tener cuidado en eso. Y si es estática, se vuelve en un parámetro. Si ustedes se acuerdan de programación, cuando pasamos un parámetro a una función, un parámetro tiene que ser del mismo tipo. Por eso es que los parámetros se definen por los tipos de variables que vamos a recibir. Si un parámetro tiene que ser un entero o un número, no nos va a recibir una cadena. ¿No es verdad? O sea, eso ya un poquito extrapolando a lo que estamos viendo y trabajando en el área de programación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Eso es lo que la diferencia entre una variable y un parámetro. Por ejemplo, a ver, siempre hago una comparación entre, siempre me dicen las comparaciones son odiosas. ¿Qué pasa si el día de mañana juega el Manchester United con Bilsterman? Dentro de la historia nos damos cuenta que nunca han jugado. Dentro de la historia nunca se ha dado bueno, no, hasta donde yo me acuerdo nunca se ha dado la alternativa de jugar un equipo inglés contra uno boliviano. Pero la apreciación a priori que hacemos es que Manchester va a ganar. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero, la cantidad de entrenamiento que tienen, el estatus de los jugadores y todo lo demás. Pero a priori nosotros sabemos que van a jugar 11 contra 11 con las mismas reglas de fútbol, en un mismo campo de fútbol de tamaño regular y todo lo demás. ¿Cuál es la variable de ahí? Que puede ser, a ver, si yo hago esa pregunta solita de que quién va a ganar, todos, bueno, creo que todos dirían um, Manchester. Pero la variable puede ser que a mí se me ocurra llevarlos a jugar a Potosí. Entonces la balanza ya empieza a variar. ¿Qué significa que va a empezar a variar? Que la balanza se va a inclinar un poquito hacia Wilstermann. ¿Por qué? Por la altura, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a la altura. Entonces, se dan cuenta, hay momentos, condiciones que nos hacen variar.
La diferencia, ¿qué pasa si Wilstermann fuera a jugar a Inglaterra? Yo creo que no es por desmerecer solo a Wilstermann, a cualquier equipo boliviano nos ganaría de lejos. Pero bueno, ¿ok? Entonces, si uno activa a las demás, o sea, de las variables o de los parámetros, o influye decisivamente en el comportamiento de los sistemas, se lo conoce como también como parámetro, ¿no? Entonces, atributos y variables. ¿Qué va a ser la retroalimentación? Vuelvo a recalcar, la retroalimentación no se hace para todos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas vuelven a ingresar al sistema como recursos o como información, ese es el feedback o la retroalimentación. Pero ojo, voy a colocar acá 100% está mal. ¿Ok? La retroalimentación, por lo general, y aquí viene lo que les decía de los indicadores, se tiene que dar en máximo, bueno, hasta donde yo tengo entendido, se toma como un comportamiento, llamémosle normal para retroalimentación o un feedback, básicamente hasta un máximo de un 10%, ¿no? En el caso más extremo, en el caso más, en el peor de los casos. No debería pasar de eso. Y también se tiene la alimentación delantera, que básicamente es la ingresa, por eso se dice, se analiza las entradas para que el mismo no tenga componentes maliciosos, que básicamente son en nuestro caso es una información errónea, para que no nos den. Eso pasa generalmente, bueno, extrapolando un poquito, eso pasa generalmente con el tipo de las variables que introducimos. Un ejemplo más claro es cuando nosotros llenamos un formulario o cuando nosotros solicitamos a los usuarios que se llenen, que se llene un formulario. Siempre hacemos el control, ¿no? Que el nombre tenga solamente letras, el número de teléfono, carnet de identidad solamente tenga números. En un campo de correo electrónico, por ejemplo, ustedes se tienen que colocar que ese campo tenga la forma correcta de un correo electrónico. Nombre de usuario, @ servidor. ¿No? Esa es la forma correcta de un formato de un campo de correo electrónico. Por ejemplo, lo que se hace, cómo van a dar su examen, hay campos que son obligatorios, que no se que obligatoriamente tienen que introducir datos, si no, no pueden conseguir a la siguiente sección y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son los controles que se hacen previo a el procesamiento. Por eso se llama un análisis de las entradas, de lo que me está ingresando al sistema, que hay que controlar. Bien, ahora veamos las propiedades de los sistemas, porque los sistemas tienen propiedades. La primera, homeostasis. Esto lo van a encontrar en el libro de Bertalanffy y en otro, bueno, en cualquier otra bibliografía de teoría general de sistemas. La homeostasis es que me define el nivel de respuesta del sistema a la adaptación del contexto. Entropía. Entropía es el desgaste que presenta el sistema para el transcurso del tiempo o el funcionamiento del mismo. ¿Cuál es el tema de entropía? Viene casado, bueno, muy casado o muy de la mano de lo que es viene casado o de la mano, podemos ver, del mantenimiento. La homeostasis, si nosotros queremos ver un poquito de ejemplo, tiene que ir muy de la mano también de lo que es ustedes son de sistemas, no han visto todavía ingeniería de software. Se llama la especificación de requerimientos. ¿Qué es una especificación de requerimientos? Se divide, bueno, en realidad, especificación de requerimientos son las necesidades del sistema para que funcione. Se dividen en funcionales, no funcionales, eso ya van a ver en ingeniería de software. En pocas palabras, hay técnicas de especificación de requerimientos, que es técnicas de extracción de información a un usuario de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para poder trabajar y tener en cuenta para poder desarrollar los sistemas. ¿Ok?
Luego la otra propiedad es, bueno, la entropía se da en dos sistemas, sistema abierto y sistema cerrado. ¿Cuándo se dice que es abierto? Cuando eh, la misma será positiva y la forma de reducir el proceso de entropía será a partir de recursos de los medios externos, todo lo que ingresa. ¿Ok? Ahí está. Y el otro es cerrado, cuando la entropía debe ser siempre positiva y cómo se va a trabajar. ¿Ok? Luego tenemos la otra característica que es la integración. Como su nombre dice, es cuando su nivel de coherencia interna es tan grande que cualquier cambio en alguno de los sistemas logra un cambio en los demás. En pocas palabras les estoy diciendo esto. Aprovechar esto que está aquí, después lo borro. A ver, cuando hablamos de integración estamos hablando de lo siguiente. Vuelvo a mi grafiquito del sistema. Tengo entradas, tengo salidas, tengo retroalimentación. Cuando ustedes vayan a hacer el análisis tienen que ver varias cosas. ¿Cuáles son esas varias cosas? Primero, tienen que darse cuenta cuáles son las partes del sistema o cómo va evolucionando un sistema. Si nosotros nos cerramos y tomamos y echamos mano de lo que es la definición de sistemas, estamos hablando de que es un conjunto de partes. Aquí está A, B, C, D, E. ¿Qué me dice? Es un conjunto de partes relacionadas entre sí. ¿Cómo va a ser esta relación? A se va a relacionar con D, A con E, B con C, B con E y qué sé yo, viceversa. Eso es solamente un ejemplito. ¿Ok? Todos están relacionados entre sí para tener un fin en común que es mi salida. Esto se va a relacionar en un producto. Cuando digo producto, ojo, me estoy relacionando a cualquier tipo de producto, o sea, físico, lógico, información, información procesada. Eso es lo que me dice la definición de sistema. ¿Qué es lo que me dice la integración? Que es el nivel de coherencia interna, es tan grande que cualquier cambio alguno puede modificarse. ¿Qué significa? Que puede, con el mantenimiento y con el desarrollo de los sistemas y de acuerdo a las necesidades, pueden empezar a aparecer nuevas necesidades. Por ejemplo, F. Puede ser con otro color, amarilla que va a sobresaltar. Necesito F, entonces voy a empezar a relacionarme. Y me doy cuenta que todos van a necesitar de este módulo o de esta parte. ¿Qué me dice la integración? Que si posteriormente yo necesito hacer un cambio, este no se va a ver, verde. Me imagino, en este módulo hago una modificación, la integración me va a decir que como está tan integrado esto, va a haber modificación en A, B, C, D y E. Eso es lo que me dice la integración. ¿Qué es lo que me va a mejorar o qué es lo que me va a ayudar a integrar de mejor manera o lo contrario, desintegrar para trabajar menor? Es que este E se transforme en otro sistema. En pocas palabras, ¿qué se dice? Cuando se dice subsistema, eso grábense en su cabeza, es que esto en algún momento es una partecita de este sistema. Y cuando se dice suprasistema, para no terminar de rayar esto, se vuelve esto. Que este sistema se va a volver parte de otro sistema. Por eso es supra, algo más grande. Pues esto que nació así, se va a transformar en un subsistema de algo más grande. ¿Ok? Y se puede hacer eso de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Esto también se puede volver otro sistema. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre sub y supra. El prefijo me da idea a eso. Sub es algo pequeño, algo que es parte de algo. Supra es que me está empezando a aglutinar algo hacia afuera. Ay, perdón, me voy a borrar. En pocas palabras, aquí tengo otro ejemplito. Una planta grande. Un claro ejemplo es nuestra planta de urea. Es tan grande, es tan compleja,
Y cualquier cambio que está viendo hace que se paralice la planta, ¿no? Eso es lo que sería integración. Vámonos a la independencia. La independencia es completamente lo diferente del otro. Que nos dice que hace referencia a cuando un cambio producido en uno de los subsistemas no afecta a los demás. O sea, es independiente. Trabaja en algo muy específico y si se modifica no pasa nada. Un ejemplo es la biodiversidad, ¿no? ¿Qué pasa si se, bueno, no es tampoco tan buen ejemplo porque básicamente es un sistema complejo. ¿Qué pasa si cambiaría a ver, el cambio climático, cómo ha sido identificado? Muchos dicen, no, por el cambio de temperatura, por la falta de agua, exceso de agua en otros lados. Si ustedes buscan un poquito de bibliografía de cambio climático, se dio en esto. Empezó a haber un cambio ¿qué se llama? Es un hongo dentro de los musgos de las piedras y de las plantas, ¿no? Que ahí se empezó a detectar el cambio climático. Ahorita no tengo en mi cabeza el autor, pero es algo interesante. Luego tenemos otra propiedad de los sistemas, que es la centralización, que se refiere a cuando un sistema tiene un núcleo que comanda a todos los demás y depende de su activación. Vuelvo al ejemplito de la placa madre o el procesador de una computadora o algo más específico, lo que conocemos esto, nuestro famoso CPU, ¿no? Es nuestro Central Process Unified, unidad central de procesos, que es la parte que nos está administrando. Y la descentralización es lo contrario. Son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. Nuestro cerebro. Nuestro cerebro maneja absolutamente todo. Si parpadeamos, maneja nuestros párpados. Si sentimos frío, si sentimos calor, si necesitamos correr, si necesitamos comer, si necesitamos bueno, todo, ¿no? O sea, básicamente es como nuestro CPU. ¿Ok? Luego está la adaptabilidad. La adaptabilidad es la propiedad del sistema que permite aprender y modificar un proceso, un estado o característica. El mejor ejemplo que se puede tener para la adaptabilidad es una red neuronal. Cuando ustedes desarrollan una red neuronal necesitan una raíz para tener una base de conocimiento y que vaya aprendiendo, ¿no? Es como algo muy parecido que utiliza Google, que significa que Google va almacenando por perfil de usuario qué es lo que más buscas. Si buscas relojes, si buscas computadoras, si buscas teléfonos, cada vez te va a bombardear o te va a seguir llegando a tu cuenta de correo electrónico propaganda de sus productos. Eh, Se pueden dar cuenta cuando ustedes abran una página de Google, la propaganda que les sale, sus correos electrónicos cuando les llega notificaciones de la parte social y todo lo demás, les llega sobre eso. Entonces, es de esa manera en la que se puede evidenciar, ¿no? Luego está la mantenibilidad, que hemos visto hace un momento, bueno, hace unos 5 o 6 diapositivas atrás, que nos permite un sistema que se mantenga siempre en funcionamiento. ¿Quiénes lo hacen? Nosotros. ¿Cuándo lo realizamos? Cuando se necesita o se tienen nuevos requerimientos o nuevas funcionalidades o nuevas formas de unirnos con otros subsistemas o suprasistemas. Entonces se dan cuenta, siempre se tiene que hacer mantenimiento. Por eso se llama mantenimiento no solamente del software, también de hardware, ¿no? ¿Cómo hacen mantenimiento a sus computadoras? Primero desde la limpieza, luego la limpieza física, luego la limpieza lógica, limpian espacios de memoria de su disco duro que están siendo utilizados por lo que conocemos como código basura. En este caso es por basura que se va almacenando de acuerdo al uso y todo lo demás. Y todo lo que se trabaja o lo que se necesita en mantenimiento. Para luego llegar a lo que es la estabilidad. Se dice que es estable cuando se puede mantener un equilibrio a través de un flujo de materiales, energía e información. En pocas palabras, lo que yo siempre les digo, todo lo que entra con todo lo que sale, de qué tipo se tiene. ¿Se imaginan un sistema de un WebSys sin
los reportes o sin el balanceo de estudiantes. Imaginen WebSys sin estudiantes. No existe. Bueno, no debería existir. Se imagina un sistema contable sin cuentas contables, entonces se tiene que tener un flujo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que aquí dice energía. ¿Qué pasa con la energía? No se puede tener generación de energía después de, o sea, se tiene que consumir energía para seguir produciendo, ¿ok? Entonces se tiene que balancear. Y por último tenemos la armonía, que mide el nivel de compatibilidad con el medio externo. A ver, la armonía, ¿cómo les pongo de ejemplo? Ahí está. La pregunta es, ¿será que en esta época, estamos hablando de, a ver, la fecha, hoy es lunes 28 de septiembre, el porcentaje de personas que tienen dispositivos móviles o teléfonos móviles, o sea, hablaremos en teléfonos móviles, es mayor o menor a el año 98-2000? La respuesta es mayor. Segundo, se llega a un estado de armonía. ¿Por qué? Porque se tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De estar conectados siempre. Bueno, ustedes son bastante jovencitos, bueno, yo tampoco soy tan viejo, ¿no? Tengo recién 39 años. Antes, en mi época, se solamente, bueno, se tenía la telefonía fija de Comteco y hubo un problema, que ese problema fue el que dio pie a la telefonía móvil, que significa que cuando uno salía de su casa, estaba a merced de recibir información solamente cuando llegaba a su casa, a una oficina o a un lugar donde se tenía telefonía fija. ¿Qué significaba? Que si tú salías a hacer deporte y en tu casa sucedió un accidente, llegabas muchas horas después cuando ya pasa alguna desgracia. Mientras que la necesidad de la telefonía móvil que dio pie a la creación de esta tecnología fue la necesidad de estar siempre conectado. Por eso, si ustedes buscan alguna bibliografía por curiosidad en internet o en Google, van a poner telefonía móvil y surgió un lema que era el always connected, el estar siempre conectado. Primero nació como tecnología de voz, solamente se podía hacer como lo mismo que la telefonía fija de cobre con los teléfonos móviles. Luego surgió la necesidad de estar conectados a tu correo electrónico y otros servicios. Y de ahí empezaron a salir más servicios. Había el servicio de SMS, bueno, sigue habiendo, que casi ya nadie lo utiliza, es el servicio de mensajería corta. Luego nació WhatsApp, correos electrónicos y todo lo demás. Y se dan cuenta, todo nace de acuerdo a necesidades. No había necesidad de hacer videoconferencias, pero ahora sí, videollamadas tampoco, servicios de ubicación. Pues, si se dan cuenta, todo lo que tenemos ahora ha ido surgiendo de a poco de acuerdo a necesidades. Esas necesidades se llaman requerimientos. Pero también tenemos, aparte de la armonía, una sobreestimación de lo que se necesita. ¿A qué me voy? A ver, y esto se dan cuenta rápidamente en el tipo de teléfono que tienen. He visto que hay personas que tienen teléfonos con resoluciones de 128 megabytes. La pregunta es que, ¿qué me hago? A ver, si sacan fotos con esa resolución todo el tiempo, su memoria se va a llenar muy rápido. No sé cuál es el motivo de sacar con esa resolución. Hay personas que tienen los últimos teléfonos de última tecnología y el uso que le dan es solamente WhatsApp y llamadas telefónicas. Tienen un montón de sensores, un montón de disponibilidades, un montón de servicios que pueden utilizar y no lo tienen. De toda la gama que se tiene de funcionalidades de teléfonos móviles, creo que en Bolivia utilizamos, exagerando, el 20% de todo. Entonces tenemos muchos equipos que los sobreestimamos, ¿no? O sea, o los sobrevaloramos y los sobreutilizamos. Entonces, eso podría ser armonía, ¿no? Hay mucha gente que tiene los smartwatch que veo en la calle y, bueno, amigos, y los utilizan solo para ver sus WhatsApp y para la hora. Yo creo que se puede dar otras utilidades, pero bueno, eso es lo que pienso yo.
Entonces esas son las propiedades de los sistemas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá antes de que les diga lo que va a continuar. Bien, entonces, a ver, para hacerlo un poquito más ameno y para que yo me cerciore que están haciendo controles de lectura, bueno, yo les hago control de lectura, el día de mañana voy a subir un cuestionario en el cual ustedes van a ir respondiendo. Vamos a acabar esta presentación el día viernes y vamos a ir revisando la presentación junto conmigo. Digo, su tarea junto conmigo. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? El día de mañana les voy a subir el cuestionario y también voy a crear un repositorio en la plataforma para que ustedes puedan entregar hasta las, tenemos 18:45, hasta las 18:30 como máximo su tarea. ¿Ok? Como les había dicho, se van a dar pequeñas tareitas de acuerdo a la plataforma que se va a ir controlando. ¿Ok? Pues para hacerlo un poco más ameno y un poco más digerible la materia, como le llamo yo, vamos a hacer un control de lectura de esa manera. No encuentro otra forma para que podamos leer o que puedan ustedes leer. ¿Ok? Si no hubiera preguntas, nos vemos directamente mañana en la plataforma y si no, directamente el día viernes, muchachos. ¿Ok? Nos vemos.